Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bienvenidos a la clase número 5. Hoy vamos a ver la parte de localizadores apicales. Espero que hayan leído. No sé si hay alguna duda antes de empezar o algo en lo que me tuviera que enfocar. Yo sí tengo una duda, doctor. Dígame. Cuénteme. Yo en la lectura que nos dejó del libro, Ajá. estaba viendo que hay unos dispositivos que son de desvibramiento apical, periapical. Entonces, a mí me surgió la duda y yo quisiera saber a grandes rasgos, porque estaba investigando y es como para quitar los cálculos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber en qué momento nosotros en la práctica vamos a utilizar este dispositivo, ¿verdad? Que solo sería el Apexum, si no estoy... Pero me está hablando de los de preparación externa del conducto. Ajá, porque dice que cuando ya se limpian y ya todo eso se utiliza este. Entonces ahí fue donde me dio duda, que cuándo es que se utiliza, porque Mire, solo lo describe. es ese dispositivo de lo que se trata, digamos, cuando usted hace un tratamiento de canales, todo se trabaja dentro del conducto. Es decir, usted en ningún momento, espero que sea eso lo que me está preguntando, usted en ningún momento sale del diente. Y eso precisamente es la clase del día de hoy. Es decir, vamos a utilizar un localizador apical que me va a ayudar a establecer hasta dónde yo trabajo. Entonces, cuando hay un área preapical, es decir, que ha habido una destrucción a nivel de hueso, se ha generado algún tipo de quiste o algo así, existen estos dispositivos que es, haga caso que, yo no sé si usted está familiarizada con las cortadoras de grama, esas que tienen un como chicote que corta la grama, Sí. probablemente. Bueno, entonces este es un dispositivo que gira afuera del diente y va a deshacer la parte del granuloma o del quiste que hay afuera, y eso en teoría estimula al sistema de defensa para que se regenere tejido o se cicatrice o lo que sea. Pero eso todavía no está, digamos, como en uso al 100%. Si se genera, por ejemplo, no sé si ya están familiarizados eh, con un biofilm. ¿Sí ya vieron la parte de biofilm? Sí. ¿No? Pues bueno, sí, afuera se forma un biofilm, no hay caso que se forma un sarro como el que usted mira en los dientes de los pacientes, y afuera hay un biofilm. Esto podría ayudar a desorganizar la estructura de ese biofilm, pero eso todavía no, o sea, está en la lectura, eh, pero son cosas que no se están aplicando actualmente. Ah, ya. Sí, Gracias, doctor. Sí, me dio bastante duda y empecé a buscar, pero casi que no no hay, encontré. sí, Ajá, porque, ajá. porque Gracias, doctor. fuera de las personas que lo patentaron, después ya no hubo mayor seguimiento. Lo mismo que la lima que les decía la semana pasada, que se llama SAF. Esa fue desarrollada en Israel y es un entremallado que lima la parte de las paredes. En teoría, hasta la llegaron a clasificar, ahí lo vieron ustedes en las clasificaciones de los instrumentos, pero no se ha seguido. Pero probablemente esas patentes se retomen y algo de eso vaya para el futuro. Pero de momento usted no lo va a usar, a menos de que algo cambie radicalmente en lo que se está usando ahorita, pero todo está orientando al láser, a como succionadores de tejido interno, más que a salirse del diente y trabajar en otra cosa. Ay. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Algo sobre localizadores? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno. Bueno. Les había ofrecido, bueno, hoy es la clase de localizadores. Vamos a ver un poquito de técnica radiográfica, esa parte de la técnica radiográfica, el ALARA y todo eso que es parte de las clases de radiología, viene en el capítulo 5 que dejé leer para la próxima semana. No me voy a meter a la parte radiográfica, lo que más me interesa es que veamos la parte de localizador apical. Solo la vamos a ver así por encimita y alguna cosita muy importante que tenemos de la parte radiográfica. Y adicionalmente, vamos a ver esto.
En la parte de los movimientos, que era lo que me había quedado pendiente la semana pasada, en la parte de los movimientos para preparación de conductos, aparte del movimiento rotatorio, tenemos los movimientos oscilatorios. Entonces, los movimientos oscilatorios son los que yo les explicaba, perdón, lo que les explicaba la semana pasada, que, por ejemplo, hay movimientos oscilatorios que dicen 60 grados para acá, 60 grados para acá, ¿ya? Y uno básicamente lo que hace es agregar el movimiento de tracción para la preparación del stop apical en la parte aquí. Entonces, el instrumento está 60 para un lado, les estoy dando un número, pero pueden haber de diferentes, 60 grados para un lado, 60 para el otro. Y a esto yo le puedo poner una lima manual. Esos movimientos pueden ser tanto laterales como verticales. Hay algunos instrumentos que, aparte de oscilar, hacen este movimiento también, arriba y abajo. Entonces, pueden ser tanto laterales como sería este movimiento, o pueden tener movimientos oscilatorios a la parte vertical. Y de ahí lo que les decía, hay algunos que van a ser simétricos, que van a ser 60 grados para adelante, 60 grados a la inversa, o 70, o algo por el estilo. Van a haber asimétricos, que son los que habíamos visto algo la semana pasada, que de los más conocidos en el mercado, que van a ser el reciprocal y el wave one, que se los menciono porque es probable que ustedes lleguen a un depósito y le van a decir, mira, esto es lo último que está saliendo, y usted debería de meterse a comprar este sistema recíproco que le estoy ofreciendo, ya solo va a trabajar con una lima o mil cosas. Y este es el otro sistema que les decía, el SAF. Ese SAF básicamente son como mallitas así, y en todos estos puntos tiene como uniones que, por ejemplo, yo lo puedo meter en un lugar muy angosto, y si adentro se hace ancho, la lima se va a extender. Entonces funciona como una malla. Ese es el que da movimientos verticales, es decir, cuando yo lo meto dentro del conducto y la lima, por decirlo de alguna manera, por estas uniones se abre, ya empieza a hacer como movimientos para arriba y para abajo, y ahí hace limado. Era prometedor, yo creo que eso ya no va a seguir adelante, pero por ahí por lo menos tienen que saber la teoría para que no los engañen después en los laboratorios. Les ruego mil disculpas, fíjense que me mandaron la presentación y como que me cambiaron el formato y todo se me movió, así que van a encontrar unas diapositivas como que no están, como que por el fondo que me pusieron no se miran bien, así que les pido disculpas de una vez, hasta ahorita lo estaba revisando y me di cuenta de algunos. Entonces, ¿qué sistemas hay? Ay, permítame que alguien está. ¿Qué sistemas hay en el mercado que les pueden ofrecer? Wave One es de la casa Densplay, bien famosa la casa. Y básicamente lo que Wave One trató de hacer es introducir una lima. Esta viene después de las que les había hablado que tenía taper variables. Y básicamente lo que ofrece es preparar un conducto con una o dos limas, dependiendo del tamaño del conducto. Entonces, le agregan la parte del movimiento oscilatorio, y ahí ellos ofrecen la disminución del riesgo de fractura, porque esta lima no se va a entorchar en ningún momento, es decir, solo va a girar para acá, y de ahí va a girar en la dirección inversa, entonces de una la va desentorchando para que no se vayan a romper estas limas. Estas limas han ido variando, y por ejemplo las primeras eran triangulares para darle un poquito de flexibilidad, pero obviamente como estaban en alguna posición como donde tenían que atorar mucho o se trabajaba mucho con una lima, entonces esta forma triangular posteriormente fue modificada a un paralelogramo.
Las aleaciones también han ido variando. Primero se quedaron en la parte de M-Wire para darle un poquito de flexibilidad y después la fueron haciendo como un poquito más rígida por la forma en la que iba trabajando. Y así es generalmente como el mercado se va manifestando. Es decir, sacamos un instrumento, miramos cómo le va, nos empiezan a decir, mire, clínicamente esto no funciona porque está como muy, por ejemplo, en esta triangular debe haber sido como muy débil o no soportaba muchas presiones y se estaban fracturando. Entonces dicen, bueno, agreguémosle un poquito más de metal, cambiemos un poquito las aleaciones, pasaron de una punta no cortante a una semiactiva, es decir, ahora sí cortaba un poquito más la wave one gold. Y básicamente así se ha ido moviendo la parte esa. De tal suerte que ahorita, ahorita básicamente lo que tenemos es que los instrumentos siguen en el mercado, pero han perdido mucha fuerza otra vez. Por ejemplo, Wave One contra Wave One Gold. Miren esta modificación. Inicialmente estaba en M-Wire, o sea, tenía unas características muy austeníticas, es decir, iba a ser un instrumento relativamente rígido. Y a quien se le ocurrió esto, dijo, bueno, rígido, entonces le vamos a poner poco metal, para que el poco metal me ayudara un poquito con la flexibilidad. Seguro la empezaron a usar y todo, y dijeron, no, esto está demasiado rígido, tiene poco metal, entonces seguramente se está rompiendo mucho, vamos a cambiar, entonces ahora la vamos a hacer más cuadrada y la vamos a tirar hacia este lado. Y la tiran más o menos a esta parte, casi una parte intermedia entre la parte austenítica y martensítica, con la idea de meterle más metal para evitar fracturas y darle un poquito más de flexibilidad por las características martensíticas del níquel titanio. Entonces, básicamente es repetir algunas de las cosas de lo que vimos la semana pasada, pero para que ustedes tengan una idea dónde va la cosa. En endodoncia hay algo, para los que sigan endodoncia, van a siempre a leer una cuestión que se llama fuerzas balanceadas. Entonces, en las fuerzas balanceadas es básicamente lo del movimiento horario, antihorario, tracción, solo que ya ha pasado a una lima rotatoria. Entonces, en base a ese principio, se hizo esa parte. ¿Cuáles eran los inconvenientes de estos instrumentos? Número uno, necesitamos un motor que haga movimiento reciprocante. Por ahí, alguien puede haber comprado alguno de estos pequeñitos que estamos utilizando ahora que diga reciprocante. Por ahí la semana pasada vimos algunos con el grupo que trabajamos la semana pasada y ya traen el movimiento reciprocante, entonces solo hay que ver que la lima que ustedes compren coincida con los movimientos del motor. Por ejemplo, Wave One Gold tiene 170 en esta dirección y tiene 30 de regreso y después gira 170 otra vez en otra dirección y regresa a 30. De tal forma que en algún momento la lima sí va a terminar rotando dentro del conducto, pero en ningún momento da la vuelta completa, sino que gira. Sí, vamos a ver, sería, si empezar aquí, tiramos 170 y regresamos acá, entonces quedamos en 140 y ahí tira otro 170 por acá y nos regresamos a la otra posición, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que ver? Que mi motor tenga función de reciprocante y podemos intentar utilizarlo. ¿Qué ventajas tenemos? Probablemente la menos cantidad, menos posibilidad de fractura. Generalmente los sistemas vienen de una o de dos limas. ¿Ya? Entonces, para quienes quieren ahorrarse, pues por ahí podrían pensar que eso. ¿Qué desventajas tiene? Necesito un motor y corta para el lado contrario. Es decir, a alguien se le dijo, para que no me lo vayan a utilizar en el motor que utilizan normalmente, el movimiento reciprocante, que me la vayan a poner a girar o algo por el estilo, la voy a poner a cortar para el otro lado, para que no la puedan utilizar en sus motores convencionales. Son puras estrategias de marketing y hay que tener un poquito de cuidado con esa parte. De ahí hay otra que es de la competencia que se llama Reciproc. Estas vienen marcadas con la nomenclatura ISO. La roja es 25, la negra es 40 y la amarilla es 50.
se usa un solo instrumento y básicamente con eso debería uno de ir saliendo. A mí todos esos sistemas de un solo instrumento generalmente no son muy de mi agrado. Me han comentado, porque yo nunca ni siquiera lo llegué a utilizar, que son buenos para la desobturación. Si alguien lo quiere probar, pues podría hacerlo. Diferencias de Reciproc con Wave One Gold es que esta gira 150 en esta dirección y 30 en la otra. Quitaron 20 grados, menos posibilidad de que se atore y como les decía, en algún momento sí va a dar la vuelta completa, ¿verdad? Las direcciones de corte son las mismas, es inversa a las agujas del reloj. Se recuerdan que ustedes cortan normalmente en sentido de las agujas del reloj. Y estas hay que irlas como bajando poco a poco y se siente como que la lima ya se va a romper y va cortando ahí, pero como se está haciendo el movimiento reverso, pues ahí generalmente las eh, logran irla bajando. Esta Reciproc es punta no cortante y se parece mucho a una S. Es decir, la forma del corte es en S. Entonces son instrumentos relativamente flexibles. Por eso ya vieron que la más pequeña es 25 y ahí se pasan a 40 y 50 porque con esta forma lo que necesitan es meterle más metal, punta no cortante y hacerla bajar como se pueda. Como les digo, se los menciono porque probablemente se las van a ofrecer por ahí. Entonces, diferencias entre una y otra. Esta tiene forma de S. La One, no la Gold, la que no dice Gold, esa es forma triangular. La otra es cuadrangular. Esta tiene mayor profundidad de estría, lo cual le puede ayudar, como es una sola lima, a que salgan la viruta de dentina con mayor facilidad. Y aquí lo dice, ¿verdad? Desaloja los detritos hacia coronal. Que es un problema del reciprocante. El reciprocante salió mucho del mercado porque decía que empujaba mucha dentina hacia el periápice y eso me puede causar una reacción postoperatoria. De ahí movimientos, 150 contra 30, 170 contra 50. Las medidas que se ponen ahí son 300 contra 350. Las presentaciones van a venir al 6%, al 8%, al 8%. Y en la otra 8%, 6% y 5%. ¿Ya? Los movimientos siempre son de entrada y salida, es decir, ustedes tienen que estar picoteando, picoteando, picoteando y para afuera, ¿ya? Y en la Wave One es movimiento de entrada y salida, entrada y salida. Eso sería la parte que les tenía del, de lo del, de lo de las reciprocales, ¿eh? Y de ahí nos pasamos. Hoy tal vez no me voy a meter mucho a la clase como tal, porque para eso les dejé el video, para que vieran ahí más o menos qué se iba a ver esta semana. Y creo que el doctor lo explica con mucha claridad y va muy específicamente, muy específico a los puntos. Entonces, cuando estamos trabajando con un localizador apical, tenemos que saber que probablemente nos vamos a poder saltar muchas de las radiografías que tomamos inicialmente, es decir, ahí hacemos nuestro acceso, solo evaluamos radiográficamente y ya podemos hacer una pequeña preparación a nivel cervical y meternos de una vez a la parte de conductometría. ¿Quién me dice cuáles son los métodos para establecer longitud de trabajo en una pieza normal? Primero la lima de exploración, tomamos radiografía. ¿Qué métodos decía el video y la lectura que les dejé? O sea, métodos como tal. Radiografías primero. Ajá, radiografías es una. Sensación táctil, también creo que decía. Sensación táctil. ¿Qué más? Con el localizador apical. Localizador apical, nos falta una, ¿verdad?
El conocimiento de la morfología del diente. No, esa puede ser otra. Ajá, perdón, sí, me faltaba esa. Y una más. No sé si será la misma, pero Presencia de fluido. La punta del papel. La punta de papel, correcto. Esas son las que tenemos. Tenemos una percepción táctil. Esta percepción táctil se desarrolla mucho con el tiempo, ¿eh? Es decir, ustedes después de estar haciendo tratamiento de canales, tras tratamiento de canales, hay un momento en el que uno mete la lima y yo digo, bueno, aquí siento un topecito, cuando medio la giro horario antihorario y siento que me voy como en un vacío, yo digo, esa era la longitud de trabajo. Entonces, a veces puedo volver a llegar a ese punto y lo que estoy haciendo es encontrando la constricción apical, es decir, dónde termina el conducto y aparece la constricción apical. ¿Qué problema tiene la sensación táctil? Que nosotros no la podemos repetir en todos los conductos. Es decir, hay unos conductos donde yo no siento absolutamente nada y cuando siento me marca el localizador que me salí 2, 3 milímetros, o a veces puedo decir llegué a algo aquí y puede ser un bloqueo de algo adicional, algún nódulo, una constricción múltiple o algo por el estilo. Alguien me mencionó ahí la longitud promedio de las piezas, pero esta longitud promedio de las piezas es como lo que nos pasa en la radiografía, ¿verdad? Yo voy a la radiografía, tenemos esa tecnología en la universidad, ustedes van, miden, y dice 22.9. Entonces, bueno, van conmigo y me dicen, bueno, ¿cuánto, doctor? Bueno, trabajemos a 22.5, a ver qué pasa. Cuando metemos 22.5, puede estar súper pasada o puede estar súper corta. Y creo que ya nos pasó con varios. Ahí incluso hay algunos de sus compañeras que me han dicho, es que la computadora decía 22.5, entonces yo a eso trabajé. Y cuando vemos, no, mire, hay que volver a empezar de cero, hay que sacar una longitud de trabajo con una lima para conductometría y vamos a volver a hacer todo lo que en teoría la alumna ya pensaba que había hecho. Eso por haberse basado en una medida que me está dando la computadora. Entonces, esas longitudes promedio me sirven a medias, digamos. O sea, sí es bueno saberlas, pero realmente para trabajar la endodoncia como tal me van a servir de mayor cosa. Yo tengo que corroborar todo, ya sea con un localizador apical o con una radiografía. Y de ahí está la interpretación radiográfica, que es de las mejores, es decir, para ustedes que están aprendiendo. La computadora decía 22.5, yo pongo, no, 22.9, yo la pongo a 22.5, tomo mi radiografía y yo puedo decir, sí, 22.5 parece que está bien. Tengo mi punto de referencia, como pueden ver aquí hay un error, tiene el tope hasta arriba, este tope debería estar aquí abajo. Y ahí vuelvo a tomar la medida, ya la anoto y eso está bien. De ahí hay otro método que es el método con puntas de papel. Yo cuando ya preparé el conducto meto mi punta de papel y donde empieza a manchar de sangre, de ese punto para arriba, esa sería la conductometría. ¿Cuál es el problema con ese método? Es que yo tengo que haber preparado el conducto totalmente. Entonces, ¿en qué momento tomé la conductometría con el método de punta de papel? No existe, no hay forma de tomarla con ese método, porque cuando yo trate de meter una punta de papel, no va a entrar. Entonces, yo tengo que preparar el conducto y después puedo meter mi punta de papel. ¿Okay? Entonces, nos quedamos con dos grandes, ¿verdad? La radiografía y el método electrónico, que sería el localizador apical. Así que esas son las dos opciones que nosotros vamos a tener para trabajar con esa parte. A la historia, yo no me quiero meter, porque la historia generalmente siempre es aburrida. Y ustedes son jóvenes, no tienen prisa en la vida, entonces a muchos ya no les interesa ni siquiera la historia. Pero ahí estaba, tanto en el video un poco como en los documentos que estaban. ¿Qué hay que saber de la historia? Bueno, hay como 3 personajes ahí, vamos a ver si los encuentro por aquí. Aquí está Coster. Él fue el primero que dijo, mire, hay que utilizar corriente eléctrica para establecer la longitud de trabajo. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, empezamos a meter corriente eléctrica, a veces el paciente empezaba a sentir dónde estaba esa parte. Y esa corriente, y por ahí va midiendo. De ahí, ¿qué otra cosa se encontró? Que la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal
y la mucosa oral era un valor constante de 6.5 kiloohms. Por ahí alguien muy aplicado va a venir y me va a decir, mire, yo leí en tal lado que decía 6. Entonces, entre 6 y 6.5. Para fines de la clase y para la literatura que utilizamos, vamos a dejarlo en 6.5 kiloohms. ¿Alguien leyó algo distinto? Yo leí que en el ligamento periodontal eran 6 y solo que en el diente era mayor a 6. Sí, ya eso ya lo hemos discutido. El valor que vamos a dejar para la clase, para preguntas de clase y todo, es 6.5 kiloohms, ¿ok? Creo que es el consenso ya. Bueno, mire, porque uno se pone a como leer journals y empieza a decir, cuando estaba un poquito anterior decían 6, ahora dicen 6.5, entonces nos vamos a quedar en 6.5 porque es lo que se alinea con la literatura más reciente. Oye, así que si alguien leyó 6, no se preocupe, vamos a dejarla en 6.5. ¿Por qué? Porque los estudios más recientes dicen que está más cerca de 6.5 kiloohms que de 6, ¿ok? Así que esa literatura que yo también ya la vi, dice 6, es un poquito viejita, y la más actual dice ese. Entonces, ese valor sí es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos un localizador, lo que va a hacer es hacer un comparativo. No nos vamos a meter a la parte de ingeniería otra vez, ¿oye? Tanto en el níquel titanio, donde estábamos hablando de la fase martensítica austenítica, ¿qué más vimos que tenía ingeniería? Ustedes... todo lo de electropulido, lo de... ¿Qué más había? La parte puramente de ingenierías no nos interesa. Es decir, no nos vamos a meter a la parte de ingeniería. ¿Qué tienen que saber? Bueno, cómo funciona. Eso sí me interesa que ustedes sepan cómo funciona. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera donde todo se trata de vendernos. Esto es lo último, esto es lo mejor. Entonces, mientras más ustedes sepan cómo funciona algo, menos los van a poder engañar. ¿Ya? Uy, alguien afuera. Venga un segundo. Cintia Gabriela Zamora. Buenas noches, Cintia Gabriela Zamora. Bueno, entonces, regresemos. Entonces, ya desde el 1942 se había establecido este valor constante, ¿ok? Ese valor constante. Entonces, en base a eso, hasta el día de hoy, ¿quién me dice por qué generación de localizadores vamos? Cuarta. Quinta. ¿Alguien da más? Yo lo que creo es que ya se están desarrollando los de quinta, pero dicen que los de quinta no superan a los de cuarta generación. Ahorita ustedes compraron uno que se llama Airpex. Sí, la mayoría de ustedes. Ese localizador es de sexta generación. Ahí están igual que con la parte de las limas. Están mejorando. Lo que decía su compañera. Mire, sacaron los de quinta, pero dice que no están como superando a los de cuarta, que los de cuarta todavía están mejor. Ahorita sacaron los de sexta, que son que ustedes ya compraron, o algunos de ustedes ya compraron. Y de ahí hay que darles tiempo. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan, cómo funcionan y toda la cosa. Y ahí vamos a ver si nos quedamos con los de quinta, con los de sexta. Bueno. Entonces, ya tenemos ese dato del 6.5 kiloohms establecido para la clase. Nadie va a venir a llorar, mire, en el libro dice esto y usted dice que es otra cosa, entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, lo estoy explicando, 6.5, porque es lo que la literatura más reciente dice. ¿Okay? De ahí, ¿qué tenemos que saber? En algunos casos, para establecer la longitud de trabajo, vamos a tener múltiples constricciones. A veces van a ser unas constricciones bien marcadas, donde viene ancho, 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 y de repente se estrecha. A veces van a ser constricciones como en forma muy taperizada y que la salida
casi es imperceptible. Esos son los casos en donde les digo, mire, aquí de repente yo voy empujando y cuando siento ya estoy 2-3 milímetros de afuera porque yo pensaba que estaba allá. Hay otros puntos donde uno topa prematuramente cualquiera de los tipos C o D, que tiene paredes paralelas, construcciones paralelas o multiconstrucciones, donde uno dice, ya llegué y no he llegado. Y todo eso también lo va a localizar, lo va a detectar el localizador apical. Entonces, es un aparato súper confiable. ¿Cómo se ha ido evolucionando? Bueno, empezamos primero que nada generando corrientes eléctricas que pudieran hacer comparativos. Se forman logaritmos. Ay, Dios mío, mucha. Solo porque es Diana Zulesio le dejamos entrar, si no, no le dejaríamos entrar. Gracias, doctor. Perdón, es que está lloviendo y se me fue la señal. Ok, bueno. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el localizador como tal? Ya ustedes leyeron lo que dice ahí. Aquí está. Doctor, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo, perdón. O sea, hace rato no estoy compartiendo, ¿ok? No, ahorita que se salió nada más. Ok. ¿Se mira ahí? Resistencia, dice el de título. Sí, doctor. Ok, bueno. Entonces, hay varias cosas. Aquí están los personajes, miren. Tsunade continuó con el trabajo de Koster y de Suzuki, o sea, estos son pioneros, Koster y Suzuki son pioneros, de ahí Tsunade es el que ya tira la parte del localizador apical como tal y ahí ha ido evolucionando hasta este momento. Ahí ustedes pueden leer toda la explicación de cómo lo han ido haciendo, primera, segunda, tercera, por qué este no servía, por qué el otro sí, hasta llegar a este punto, donde es la explicación sencilla de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, tenemos un circuito en donde nosotros vamos a tener una corriente eléctrica. Generalmente, esa corriente eléctrica va a tirar una corriente eléctrica a través del circuito que nosotros conectamos tanto al labio del paciente como a la lima que nosotros tenemos. Entonces, hay un clip que va a ir al labio del diente, al labio del paciente, y me va a medir la resistencia a la resistencia al paso de la corriente alterna que se está generando en el localizador y me va a sacar un valor. Y de ahí voy a tener un gancho conectado a la lima, en donde la lima va a estar tirando corriente, o por el gancho va a estarle tirando corriente a la lima, que la lima va a tratar de hacer que fluya contra las paredes de la dentina. Pero como la dentina sirve como un aislante, ella no va a permitir que esa corriente camine. Entonces, ese es el logaritmo, no algoritmo, es el logaritmo, es lo que hace el localizador. Es una pequeña computadora que dice, bueno, el gancho directamente al labio está teniendo 6.5 kilo ohms de resistencia al paso de la corriente. Es decir, yo le voy a conectar corriente eléctrica al labio y el labio me va a decir, puede pasar 6.5 kilo ohms. Y se sabe que el ligamento periodontal va a tener esa misma resistencia que tiene la mucosa. Entonces, cuando nosotros estamos en dentina, probablemente va a decir, no, aquí está pasando un 3 kilo ohms. Aquí está pasando un 3.5, aquí un 4. De ahí el localizador empieza a funcionar cuando dice 2. De 2 para abajo, el localizador ya sabe que estamos cerca de algún lugar donde va a haber una resistencia parecida a la que tiene la mucosa bucal. Entonces, cuando ustedes tienen el localizador y empieza a marcar un 2, quiere decir que ya está pasando cierta cantidad de corriente. A medida que se acercan al ligamento periodontal, ese 2 empieza a bajar 1.5, 1.5,
y hasta que llegan a 0. Cuando llegan a 0, lo que me está diciendo es, aquí hay ligamento periodontal. Aquí hay el mismo tejido que está en la mucosa bucal y eso es el equivalente a estar en ligamento periodontal. Si me paso, quiere decir que si me paso de ese 0, yo ya me salí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sacar esa medida 0 y después yo voy a decidir dónde me quedo. El localizador le voy a decir, bueno, me quiero quedar donde hay una resistencia a 0.5. Eso generalmente coincide con el 0.5 de la medida de donde nosotros queremos llegar. Es decir, me voy a quedar 0.5 adentro del ligamento periodontal, que generalmente coincide con la unión cemento-dentina. ¿Ya? Ese es el punto. Y ese es el punto biológico que nosotros deberíamos de buscar, porque a veces decimos, bueno, ¿qué es más importante? ¿Encontrar la constricción o encontrar el punto de unión cemento-dentina? Biológicamente es más importante llegar a esa unión cemento-dentina. Algunas veces coincide, digamos, constricción con punto unión cemento-dentina, y el localizador la que me mide es esa unión cemento-dentina. ¿Por qué? Porque ahí termina el ligamento periodontal y empieza el tejido pulpar. En la práctica suena complicado. O por lo menos en la teoría, perdón, suena complicado. Vamos a ver si podemos. Después de este breve comercial, vamos a ver la parte cómo funciona. ¿Se mira el video? Sí, doctor, sí, mira. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, este sería el localizador como tal, ¿verdad? No sé realmente cuántos de ustedes lo compraron, pero este es el que tenía, uno de los que tenía Infosa, ¿ya? Entonces es un localizador, ay, creo que aquí no puedo dibujar, perdón. Es un localizador bien pequeñito. ¿Se mira el punto que estoy marcando en la pantalla? Sí, se mira, doctor. Ok, este es el localizador como tal. Aquí va a tener, en la parte de abajo es un on-off, el de arriba es un calibrador que ya lo vamos a ver ahorita más adelante en el video. Este que está aquí arriba es un cargador, este va a tener una carga inalámbrica como sucede con los celulares. Este que miran aquí es un calibrador, ustedes lo conectan, después le van a conectar uno de los ganchitos estos. Este gancho generalmente va conectado aquí arriba y él va a hacer una autocalibración. Para el que diga, mi localizador no está funcionando, entonces tiene que andar cargando esto para hacer una calibración cuando estemos trabajando. Y de ahí van a ver dos ganchos. Este que miran aquí, que se puede conectar tanto arriba como abajo, en donde va a tener un clip para la lima. Y este otro, donde ustedes van a tener una conexión para el gancho que va a ir al labio. Este puede ir puesto directamente aquí, como lo vamos a ver ahorita en el video, y este otro me puede servir para hacer la medición. Este y este son la misma cosa, solo que este tiene gancho y este yo solo voy a llegar a tocarlo. Creo que aquí lo enseñan en el video. Y este que está aquí es un como protector, que la casa fabricante incluso la vende en diferentes colores y tiene un ganchito atrás para ponerlo en la servilleta, para ponerlo en el mismo arco, si ustedes quisieran. Les soy sincero, yo estoy acostumbrado a trabajar con mi localizador enfrente, entonces yo tenía mi cabeza levantada viendo el localizador, no estaba acostumbrado a esto. Ahorita recién lo acabo de adquirir, entonces me tengo que acostumbrar nuevamente, pero ustedes como están empezando de cero, probablemente ustedes se acomoden como más rápido a eso. Entonces, ya aquí está aquí está armado. Este es el que les decía, este es el que va a la lima. Y este es el ganchito que lo pueden poner directamente en el espacio o lo conectan con el otro cable que está y lo ponen al labio del paciente. Si ustedes quieren verificar que su localizador está funcionando en óptimas condiciones, es decir, este localizador está bien, entonces lo que hacen es que unen este con el gancho y me debería marcar una señal roja aquí que me está diciendo que estoy over o pasado, es decir,
Estaba en 0 y me enciende la luz roja de alarma para decirme, mire, está pasado. Entonces, esa es un primer parámetro que ustedes tienen que saber para saber que el localizador está bien armado y que está funcionando en óptimas condiciones. Así que conectan ambos. De ahí. Aquí tenemos este localizador. Ahorita lo están cargando, ¿verdad? Por eso tiene la cosa de la carga aquí. Este localizador puede ser ajustado con esta medida. Yo puedo decir, yo quiero que mis mediciones me lleguen al punto 3. Entonces, ahí va a poner una franja verde localizador. Entonces, yo voy a decir, este es el punto 0 y yo necesito que llegue, permítame, voy a regresar un poquito. Ahí. Entonces, yo voy a decir, yo lo necesito a punto 3, lo necesito a punto 5, este lo van a lograr calibrar y se calibra con el botón de arriba. Si apachan los dos juntos, va a activar la parte de sonido y ustedes pueden calibrar qué sonido. Ahí tienen que tener un poquito de cuidado porque esto suena como los aparatos cuando uno ya se está muriendo allá en el hospital, entonces pi, 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 y de repente cuando llegan al 0 y se pasan a la zona roja, empiezan a pi, 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 y puede ser como muy ruidoso y hay pacientes como que les da mucho miedo. Yo tenía una paciente que una vez estaba trabajándole, empezó a sonar, que me estaba saliendo del conducto, la señora se levantó, se trató de arrancar el dique de goma, y así como, ¿qué pasó, señora? Y entonces me dijo, mire, yo estuve en el intensivo no sé cuánto tiempo, yo me recuerdo perfectamente los sonidos, no soporto ese sonido, es lo peor que me ha podido hacer, estoy teniendo recuerdos de todo, paremos el tratamiento, yo me voy, fue un relajo por el simple hecho de tenerlo con sonido. Entonces ahora generalmente acostumbro no tenerlo con sonido y el aparato, siempre estoy viendo mi aparato y siempre como me da señales visuales, entonces para si ustedes alguna vez les pasa, pues quitarles el sonido, que es una de las opciones que da el localizador apical. De ahí hablamos de la carga. La carga se conecta, lo ponen ahí, automáticamente se enciende y ahí se mira cómo está cargando, ¿verdad? Esta parte se mira cómo está cargando. Bien importante mantener siempre el localizador a lo máximo de carga. ¿Por qué? Porque es un dispositivo electrónico que lo que va a hacer es tirarme corrientes eléctricas, me va a hacer un comparativo interno. Entonces, si yo lo tengo con muy poca carga, muy probablemente el localizador ya no va a funcionar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante. Por ejemplo, yo lo utilizo todos los días. Entonces, a mí la carga de este localizador, ahorita le llevo calculado que me está durando más o menos una semana, ¿verdad? Ustedes probablemente lo van a usar hoy, lo van a usar dentro de unas 2 o 3 semanas, probablemente les va a durar más la carga. No sé, digamos, al tenerlo almacenado, si el localizador va perdiendo carga. Entonces, siempre tienen que verificar que las cargas estén como en la parte más alta. Así que, igual, cuando vayan a trabajar, siempre lleven su cargador. Por cualquier cosa lo podemos retrocargar y ya funciona. Aquí está lo que les decía. Aquí ya armaron el localizador. Tiene gancho de labio. Esta persona decidió quitarle el gancho de labio del cable, lo puso directo y se lo colgó al paciente como que fuera tendedero de ropa y ya lo dejó puesto ahí y la lima la va a poner dentro del conducto aquí y va a medir con la otra parte, con este cable, ¿verdad? Este sí lo va a conectar a la parte esa. A mí, si me preguntan, a mí no me gusta que le pongan nada en el pecho al paciente, es decir, no me gusta que utilicen al paciente como mesa, entonces tampoco quiero que lo pongan como tendedero, es decir, ya es suficientemente incómodo tener un gancho en el labio, tener colgado el localizador, por muy pequeñito que sea, siempre va a generar un poquito de presión. Entonces yo les diría, mire, use su gancho, colóqueselo en la servilleta al paciente con el clip posterior que tiene, y ahí puede funcionar bien, no veo por qué la necesidad de tenerlo aquí. La otra opción que vi en los videos es que lo pueden poner aquí con el ganchito que tiene posterior, lo pueden poner directamente aquí y de aquí sale un cable con el ganchito para esa parte. Se me hace como más lógica todavía, pero la servilleta estaría bien para mí, ¿verdad? Entonces él lo puso aquí, ahorita va a meter lima dentro del conducto. Yo hubiera rasurado bien a ese paciente para el video, también. Ahí puso la lima,
y usó la punta, la otra. Él no está usando la del ganchito, sino que está usando esta punta. ¿Qué ventajas tiene esta punta? Bueno, aquí está midiendo, como pueden ver, el tope está arriba. Entonces, ahorita en un momentito él debería de quitar el ganchito y empuja el tope a la posición donde él considere que va a estar correcta. Yo estoy acostumbrado a trabajar con ganchito agarrado a la lima, pero será cuestión de costumbre y como les digo, ustedes como están aprendiendo desde cero, pueden acostumbrarse a usar esa otra punta que simplemente se trata de contactar, como que ustedes estuvieran contactando con la punta de un lapicero o algo así la lima, y ahí va a ser la parte de la medición. Y la medición me va a aparecer en la pantallita que ustedes miran aquí abajo. ¿Okay? Entonces ahí ya está midiendo, la mete un poquito más, sigue contactando con la otra, y ahí ya le marcó un fuera. 2 milímetros, 2 menos 2. Ahí le marco menos 2. Entonces, cuando ustedes llegan a 0, eso es ideal para un localizador apical. Es decir, que ustedes lleguen a la medida 0 porque quiere decir que él hizo el logaritmo en donde combinó cuánto había de corriente en el gancho y encontró que la lima había llegado al mismo punto de corriente. ¿Ya? Entonces, cuando hace esa comparación, dice uno, bueno, ahí estamos justamente donde empieza el ligamento periodontal y la decisión es dónde me voy a quedar. Yo lo he estado usando, precisamente me he estado preparando mucho para esta clase. Normalmente yo utilizo un localizador Morita que lo tengo calibrado al 0.5 y todo me queda perfecto. El Morita, como ustedes pudieron ver en los videos y todo eso, es lo que en inglés se llama el gold standard. Es decir, en base a ese localizador se sacan todas las comparaciones en estudios y todo eso. Entonces dicen, este localizador es buenísimo porque hace lo mismo que hace el Morita. Y un Morita cuesta, el más barato en el mercado ahorita en Guatemala, anda más o menos en 6,500. No sé si alguien me ayuda cuánto puede andar en el mercado ahorita. Yo lo tenía engavetado hace ratos, entonces no sé cuánto. Con todo el motor salió en 4,600. Entonces debe andar más o menos en 1,800, 2,000 quetzales probablemente, porque me imagino que el motor es un poquito más caro. Entonces por ahí de los 2,000 contra un Morita, que es el Gold Standard, que anda más o menos 6,000, y si compran el último modelo andará como 8,000 y pico, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, está haciendo lo mismo que el Morita, me voy a comprar este. Yo ando cargando una caja, ya tengo el brazo derecho, lo tengo más grande que el izquierdo, andar cargando todo lo que me piden en la universidad. Entonces obviamente esto pesa onzas, me llevo ¿verdad? Entonces, así está. Ahí ya logró estabilidad en la medición, que es lo que ustedes deberían de buscar, ¿verdad? Aquí está en un caso clínico. Lo tienen conectado con ganchos y los cables, lo conectan. Este es el gancho, el que miran ahí en la imagen. Lo empuja un poquito, llega a 0, se pasa un poquito, que sería el equivalente a una patencia. Lo retira, llega a 0. Y después él decide dónde se va a querer quedar. Si lo va a dejar trabajar, si va a trabajar a 0, que sería muy justo. Yo siempre les voy a recomendar a ustedes que es un poquito arriba, por lo menos un 0.2, entre el 0.2 y el 0.5. Esta es la otra punta, esta es la que no tiene gancho. Entonces, solo la conectan con la lima y ahí ya está la medición. Esto es una medición estable. Y ustedes lo que tienen que buscar es que el localizador camine con ustedes. Es decir, yo lo pongo en el gancho. Vamos a regresar un poquito aquí. Entonces, esto es lo que ustedes buscan. Miren, pues. Yo pongo el localizador. Él lo tiene calibrado a 0, como vieron ahí, ¿verdad? Él quiere trabajar a esa medida 0. Espérenme que no sé qué hice aquí. Creo que Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. Estabilidad en la lectura. Si un localizador no les da esto, pues probablemente el localizador no esté muy bien. Él tenía la lima ya metida, la pone y ya estaba en 0.3. Empieza a bajar. Cuando yo empujo para abajo, el localizador camina conmigo. 0, -1. Voy para afuera, voy a empezar a jalar la lima otra vez. Ya estoy en 0, quiero un poquito menos. 0.1, 0.2 ahora. Y voy para afuera. O la voy a bajar. Entonces, el localizador tiene que caminar con ustedes. Es señal de que está funcionando bien el localizador, ¿ok? Como les digo, tienen la otra alternativa. Ventajas: que puedo empujar el tope a un punto de referencia que sea repetible.
el que no tenga este localizador es exactamente lo mismo. Puse este porque es el que vi que la mayoría compraron. Entonces, creo que valía la pena hacer la prueba con este. Bueno, tengo problemas. ¿Lo quiero calibrar? Bueno. Bueno, ahí invirtió la pantalla, por si no les quedó en posición, solo invierten la pantalla, la dejan apretada. De ahí, vamos a ver si hace la calibración. Creo que este es el video donde... no. Bueno, él hace un caso clínico y él trabajó a cero. Miren, vienen trabajando a cero dónde está llegando. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esa parte. Yo les recomiendo a ustedes, miren que es un poquito para afuera, porque por ahí, por instrumentación y todo, ustedes pueden violar ese foramen y ya la cosa se pone como complicada. De ahí a veces hay algunos problemitas en la parte de lecturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando no hay lectura, ¿qué se puede hacer? Número uno, lo que les mencionaba anteriormente. Deberían ustedes de tratar de conectar uno con otro. Ahorita vamos a verlo en el video. Creo que es... Entonces, ¿qué hacemos? No hay una buena medición, no está caminando o lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que primero se chequean la parte de conexiones, que esté conectando bien. Y de ahí se hace una conexión gancho labial con el clip. Y me debería marcar pasado. Quiere decir que la corriente está pasando. Si eso está bien, entonces su localizador no tiene ningún problema y habría que revisar a ver si no son los cables los que me están dando algún tipo de problema. Y eso básicamente también me sirve como para resetear el sistema. En algún momento ustedes miran, mire, esto como que no me está marcando bien, doctor. Entonces los juntan y ya tienen que ver si no está marcando. Puede ser de que esté sucio la parte de los conectores, así que tendrían que limpiarlo. Hay que tener un poquito de cuidado. Generalmente recomiendan limpiar todo esto con alcohol. Si es un alcohol muy diluido, podría ser que el agua me oxide un poquito las conexiones. Así que hay que tener un poquito de cuidado en esa parte. Bien importante que todas estas conexiones estén bien limpias, que estas uniones no vayan a estar como muy dobladas, es decir, tienen que cuidar mucho la parte de ganchos y todo. Estas partes son esterilizables, tanto gancho, el que más cuidamos es este gancho metálico, que esté bien esterilizado, que siempre esté esterilizado en el paquete ese, ¿verdad? Y cualquier cosa, hacen la comparativa esa, a ver si realmente está midiendo o no. Bueno, entonces estamos ahí con la parte del video de la parte de operaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Midiendo, buscando esos 6.5 kilo ohms que van a ser la misma resistencia, o sea, los dos tejidos, tanto mucosa bucal como ligamento periodontal, van a tener la misma resistencia al paso de corriente a través de ellos. Y eso es lo que mide el localizador apical. Para que se les quede, digamos, eso es lo único que ustedes quieren saber. Bueno, miren, cuando un paciente llega y le dice, mire, pero ¿qué hace ese aparato? ¿Cómo mide? Bueno, es básicamente corrientes eléctricas, lo que el tejido resiste a pasar, entonces me hace un comparativo entre lo externo y lo interno, por eso le tengo que poner el gancho en el labio. Si usted me dice, mire, no quiero que me ponga el gancho, no puedo, no vamos a sacar esa parte. ¿Ok? Doctor. Sí. ¿Cuál entonces es la resistencia del diente? Porque la literatura dice 6.5 más o menos, entonces, ¿cuál sería en realidad la de la pieza? ¿La de la pieza? Sí. Es que la pieza casi no va a tener conducción, por eso es que no hay un valor constante ahí adentro. O sea, lo que va a haber es conducción en el tejido blando. La dentina es como que usted tuviera el plástico que le ponen a los cables y ahí no hay conducción. Ya, o sea, la dentina es un aislante. Okay. Entonces, lo que el localizador mide es que cuando ya está más o menos un poquito de como a 1.5, 1.5 más o menos, detecta que ahí abajo hay ligamento y que ya la corriente está como llegando y que el ligamento sí está teniendo resistencia a la conducción, ¿ya? Pero lo otro
es, permítame, les voy a contestar a la doctora Olguita que me está llamando a ver si es algo de la clase. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Espérame, que estoy en clase. Dios. No era nada de la clase, era chisme, saber de aquí. Bueno, entonces, haga de caso que la parte interna, la pulpa, está totalmente aislada por esa dentina. Así que un valor interno usted no lo va a encontrar, ¿ya? No sé si usted había leído algún valor ahí. Sí, Que es la ajá, sí leí un impedencia, valor. ¿verdad? ¿Perdón? Sí, sí leí un valor. Ahí Es la impedencia. ahí van a encontrar impedancia, resistencia, frecuencia. Entonces, pero ahí es donde les digo, no vamos a entrar a la parte de ingeniería como tal, porque ustedes no están estudiando ingeniería, ¿ya? Entonces, obviamente la literatura está, pero yo no les voy a poner, mire, y la frecuencia, porque eso tiene que ver con corrientes alternas. Para quien haya visto las películas, hay una película bien famosa de Tesla, él trabajaba con corrientes directas y corrientes alternas. Básicamente lo que hace es que hagan de caso como un pico de corriente y de ahí descansa, otro pico de corriente y después descansa. Entonces, en el localizador se utiliza eso, que se llama una corriente alterna. Pero a mí no me interesa que ustedes entiendan esa parte. Lo que tienen que saber, lo que hay que saber es que el ligamento periodontal y la mucosa que está conectada con el gancho tiene 6.5 kiloohms. Y el localizador lo que va a hacer es, va a tirar una corriente alterna y el localizador va a hacer un cálculo matemático donde dice, esto es igual a lo que está ahí adentro. Así que esta persona ya llegó al ligamento periodontal. O sea, como que ustedes estuvieran abriendo un pozo y usted tiene una muestra de agua aquí y entre el pozo usted dice, aquí metí la mano y siento lo mismo que está aquí afuera. Y eso es agua. ¿Me entienden? Eso es básicamente lo que necesito que entiendan. ¿Cómo es que eso se logra? ¿Qué es impedancia? Resistencia, frecuencia, qué es corriente alterna, qué es corriente, no me recuerdo cómo se llama la otra, creo que es directa o algo así. Eso realmente no tiene ninguna relevancia para esa parte. Lo que sí quiero que sepan es 6.5 kiloohms, respuesta de alguna pregunta del examen, ustedes ya saben que va a ser esa. Así que esa va a ser, si alguien quiere saber, esa es la respuesta de una pregunta del examen. ¿Alguna duda con esa parte? Bueno, ¿qué ventajas tengo? Es una herramienta eficaz. O sea, así como ya vio el grupo de la semana pasada, en cuánto tiempo instrumentamos, la sacada de la conductometría con este aparato es, si allá me tardaba 10 minutos de estar sacando radiografías, aquí en 30 segundos yo voy a tener la longitud de trabajo y solo tengo que ir a corroborar con una radiografía. Va a haber mejor control de la longitud. Obviamente voy a exponer menos a mi paciente a radiografías porque yo tengo una radiografía y listo. Y yo sí quiero que se den una idea. Ustedes pueden ponerle localizador a todas las limas porque a veces me hacen, doctor, ya saqué conductometría. Ahí llego a sentarme, mire, voy a verificar esta lima a ver si estamos dentro todavía. Me dice, yo ya lo guardé. No. El localizador durante todo el proceso tiene que estar conectado. E incluso cuando usted tenga una lima maestra, usted puede conectar el localizador y le debería decir que usted está a punto 5 en el localizador, que básicamente equivale al punto 5 que nosotros queremos trabajar en la parte de la clínica. Otra cosa que hay que saber, los números que aparecen en el localizador no son milímetros, ¿ok? No son milímetros. Al final, cuando yo trabajo al punto 5 del localizador, coincide con el punto 5 de la radiografía, porque a ese punto 5 está la unión cemento-dentina. Pero no es que él me esté dando medidas, matemáticas. Es decir, aquí está 2 milímetros, tiene que bajar 1.5 más. No, eso no me lo está dando el localizador. Esa medida del 2 tiene que ver con las corrientes eléctricas que el localizador está tirando, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Esto que está aquí, esto de reabsorciones apicales, no afectan su efectividad, lo vamos a poner entre comillas, porque a veces esas reabsorciones sí me dan un poquito de problemas. Cuando yo tengo problemas, generalmente lo que tengo que... Bueno, vamos a ver la solución de problemas ahorita. Desventajas,
que dice que no hay problema con ápices inmaduros o reabsorciones, ese tipo de cosas, si hay algún poquito de problemas, van a encontrar documentos que digan, el localizador no tiene problemas para medir en esas piezas. Cuando usted va a la clínica y lo trabaja usted dice, no, pues sí, la verdad que sí da un poquito de problema. Y de ahí, hay estudios que dicen que no me altera. Sí saben que es un marcapaso, ¿verdad? Le da un pacing al corazón por ser cuestiones de corrientes eléctricas, podría alterar el funcionamiento del marcapaso. Entonces, hay un montón de estudios que dicen, mire, no hay ningún problema con el localizador para la parte marcapasos, pero por seguridad de su paciente, porque estamos hablando del corazón del paciente, no lo utilicen en pacientes con marcapaso, porque no vaya a ser que ustedes hacen un tratamiento de canales, le conecta el localizador y en la noche va el señor a la casa y se petatea y van a decir, el doctor que la atendió hoy fue el que le arruinó el marcapaso y por eso interfirió con el marcapaso y se le alteró todo y hoy, mañana lo velamos y a ver si tiene gallardía esa persona para venir a decir aquí algo, a dar el pésame o algo por el estilo. Entonces, de preferencia no utilizarlo a menos de que fuera así como, mire, no tengo otra alternativa, no quiero estarle tomando, no quiero estarlo exponiendo a radiación. Entonces, si fuera exageradamente necesario, lo hacen y de lo contrario, sáquenlo con radiografías. De ahí todo esto, la primera, segunda generación, no lo vamos a ver, ya ustedes lo leyeron. Sí me interesa que sepan que el Root ZX de J. Morita, que es este que está aquí, es el gold standard para la parte de comparativos de todo eso. Y básicamente eso. Aquí está, por ejemplo, un dato de las frecuencias que tira. Este tira de 8 a 0.4 kilohertz. Pero toda esa parte, como les decía, no tiene como mayor relevancia para nosotros. Es básicamente esa parte. Partes. Clip de labio. Va a ir un clip al labio, que es este que van a poner aquí. Va a ir un clip de la lima o el holder de la lima, que puede ser simplemente para contactarlo, como lo vieron en el otro. El instrumento. Está en esa parte. Los cables conectores, porque algunos vienen con una conexión y de ese salen las dos puntas, ¿ya? En una conectan el conector para la lima y en la otra conectan el gancho y eso ya lo conectan a la parte esa. Y la pantalla indicador, ¿verdad? Esas son las partes del localizador. Bien importante recordar, así como pasaban anteriores y ya lo hemos repetido en todas las clases, puede ser que ustedes vayan a tener estas salientes de dentina aquí, bien importante que la eliminen. ¿Cómo se elimina esto? Trabajando el primer tercio del conducto. ¿Por qué? Porque si yo meto una lima aquí y de ahí lo voy eliminando y después la lima, en vez de quedar ahí, me queda aquí, esta medida va a ser un 0.5 a 1 milímetro mayor que esta. Entonces, si yo saqué mi primera medida con el localizador con este y decía 20, cuando yo ya lo tenga en línea recta aquí, eso va a haber cambiado a un 19.5 o a un 19. Entonces, la punta de la lima va a estar trabajando aquí. Y cuando ustedes vayan a meter un cono de gutapercha, el cono de gutapercha se va a salir del conducto. Entonces, bien importante que los accesos sean bien en línea recta aquí, usando LA Access, que hagan orifice opener, orifice shaper, cualquiera de esos, para que la lima o la medida no vaya a cambiar. ¿Qué otra cosa se puede hacer sencillísima en estos casos? Bueno, yo tomé mi primera medida, era 20 milímetros, instrumentamos, ya metimos un poquito de rotatoria, hicimos como vamos a hacer mañana, 15, 20, incluso si quieren 25, y aquí en 25, como ya instrumenté esta parte, vuelvo a tomar la medida. Entonces, cuando miro, pues ya no es 20, sino que ahora es 19.5. Mire, doctor, ¿por qué me varió? ¿Será que el localizador está mal o será que algo está pasando? No. Simplemente puso recto el conducto y ahora la lima tiene que entrar menos para llegar al mismo punto. ¿Por qué? Es como que ustedes hubieran agarrado para la Antigua por el camino directo o se fueron a dar la vuelta por el puerto. Entonces, si me voy a dar la vuelta por el puerto, obviamente yo le aumenté kilómetros y lo mismo pasa en la lima, ¿verdad? O sea, si la hago curvarse, la distancia va a ser mayor que si ustedes
fueran al mismo punto, pero en una línea recta. ¿Ya? Bueno, creo que vamos a ver solo los tips ya clínicos. Tips para el éxito clínico. Entonces, número 1, radiografía preoperatoria. ¿Qué vamos a ver aquí? Forma, anatomía, longitud de trabajo aparente. Esa siempre me sirve. Si yo tengo la longitud promedio de esa pieza, 20 milímetros, ya sé más o menos por dónde voy a ir. ¿Por qué? Porque siempre hay una tendencia como a irnos más allá. Si pincho el ligamento, probablemente el paciente le va a dar más dolor operatorio. Si yo con la lima, la primera que me meto, empujo bacterias al periápice, eso va a causar una reacción del sistema inmune y eso puede trasladarse a dolor postoperatorio. Cavidad de acceso ya lo vimos. Bien importante que tenga acceso en línea recta. Remover cualquier restauración metálica. ¿Quién me dice por qué? Por la conducción eléctrica. Por la conducción eléctrica. Entonces, si yo tengo una amalgama, clase 2 aquí, y su encía, como lo tuvieron que meter de emergencia porque no sé qué, estaba conectando con la amalgama. Entonces, esto por ser una mucosa o un tejido conectivo, está en contacto con un metal y la lima contacta con ese metal, entonces va a decir 0, 0. Y me enciende las alarmas, ¿ya? Porque había un contacto ahí. Entonces, bien importante, si tenemos restauraciones de amalgamas, esas sí las eliminamos totalmente y vemos a ver si reconstruimos con una resina. La resina no hay ningún problema. Si hay problema, por ejemplo, si tengo una resina aquí toda desadaptada y aquí tengo una gran caries, y por aquí está filtrando saliva, porque esto se va a llenar de saliva, esa saliva va a conducir hacia la parte externa, ya sea contra la mucosa o contra, no sé, algo líquido que hay en la boca, y me voy otra vez, 0, 0. Entonces ahí sí tenemos un problema en la parte esa. ¿Y por qué? Como dice su compañera, por cuestiones de conducción, es decir, todo lo que sea metal va a conducir. ¿Qué otra cosa me puede dar conducciones? ¿Quién me dice? Y le digan a uno, mire, eso quítelo porque le va a conducir, le va a hacer un contacto ahí. Alguien que haya visto el video, leí. La pulpitis irreversible. ¿Por qué? ¿Por qué la pulpitis irreversible? Porque decía de que, bueno, así fue como yo más o menos lo entendí, porque como el aparato mide la densidad, lo que decía, entonces prácticamente va a venir y decir hasta aquí llegó, ¿verdad? Por la densidad de los tejidos. Eso fue lo que yo entendí. Según Nos da falsas mediciones. Bueno, miren pues. Ajá, decime. La pulpa está alterada. Bueno, miren. Normalmente cuando ustedes hacen un acceso, uno empieza, bueno, primero van a meter una endoseta. Entonces ya se fue la primera parte de la pulpa. Cuando ustedes quedan en las embocaduras, inmediatamente lo primero que deberían de hacer es irrigar con hipoclorito de sodio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ponen hipoclorito de sodio, por las características del hipoclorito de sodio va a empezar a disolver tejido. Y de ahí lo siguiente que deberían de hacer es empezar a trabajar la embocadura de los conductos, sea con una LA-Access, con una Orifice Shaper o algo así. Entonces, yo ya quité la otra porción de tejido aquí. Entonces, hay un momento en la parte de mediciones que ustedes ya quitaron cámara, pulpa, ya metieron hipoclorito, esto ya está entrando entre los conductos, ya me está disolviendo tejido, ya metieron Orifice Shapers. Entonces hay un momento donde eso que está en la teoría ya no es válido, es decir, ahí ya no tengo como, ya tejido como tal ya no voy a tener. A veces cuando no podemos ver, yo les digo, ¿sabe qué? Lo siguiente que vamos a hacer es meterle le vamos a meter una anestesia intrapulpar. Entonces, ese tejido que estaba tan inflamado, que estaba tan sangrante, todo ese tipo de cosas, inmediatamente cuando ustedes meten una jeringa con anestésico aquí, causan ¿cómo se llama esto? Causan que se infarte ese tejido. Entonces, aquí ya ni siquiera va a haber sangre ni nada. Inmediatamente ustedes ponen una intrapulpar, ya hasta la hemorragia se. Entonces, esa parte ya no me afecta tanto. Por ahí van a encontrar tips que digan, mire, métale de una vez un quelante
para que logre sacar ese tejido y las primeras mediciones las puede hacer con quelante. El quelante es una buena opción. Pero lo que yo quería oír no era la parte de la pulpitis, sino que lo que quería oír era cuando tenemos una corona. Las coronas normalmente tienen algún cinchito metálico aquí. Entonces a veces dicen, mire, vamos a hacer el tratamiento de canales, pero lo vamos a hacer a través de la corona. Número 1, la visibilidad va a estar muy mala. Y número 2, cuando la lima toque contra el metal que está internamente en la corona, generalmente me va a marcar otra vez como que estoy fuera y las mediciones van a ser malas. Entonces, cuando ustedes quieran utilizar el localizador apical, mi recomendación es, mire, quite esa corona, porque usted no tiene la experiencia como para trabajar sin visibilidad, con unas mediciones que usted no sabe si está tocando el ligamento o si ya, o si simplemente está con un mal contacto, o si usted al hacer la preparación ya hizo una perforación dentro del conducto, porque el localizador sí me va a marcar cuando yo tenga una perforación. Es decir, que si yo hice una mala preparación del acceso porque no tenía buena visibilidad y hice un agujero aquí, yo solo pongo mi lima, inmediatamente se va a 0,0 y me empieza a sonar la alarma. ¿Ya? Entonces es básicamente coronas, amalgamas, y por ahí si tengo algún clavo, digamos, de perforación. Por ahí, no me recuerdo si era el video que les mandé a ustedes o algún otro que vi, que decía, ustedes pueden incluso detectar cuando haya un conducto lateral. Eso yo lo dejaría como mitad verdad, mitad mentira. O sea, yo nunca he dicho, aquí me está marcando afuera porque tengo este conducto lateral, este que está aquí, ahí hay un conducto lateral. A mí nunca me ha marcado eso. Pero obviamente esos videos y la literatura y eso aguanta con todo, así que, pero tampoco vayan a esperar que tengan que marque cuando ustedes encuentren esto dentro del conducto. Es decir, generalmente el conducto principal, hasta que llegamos a una apertura bien grande, entonces ahí sabemos. Si tenemos una perforación a este nivel o cortamos a este nivel, eso sí me lo marca. O sea, cuando yo llego y toco la parte externa del ligamento periodontal, eso sí me lo marca sin problemas. Entonces, de ahí, como les decía, lo primero que vamos a hacer es meter irrigante. Entonces, no afecta las lecturas, excepto de que se inunde totalmente la cámara y eso cierre el circuito. Es decir, que haya una conexión de irrigante entre lo interno y lo externo y ahí sí me cierra totalmente el circuito. Entonces, se puede tener irrigante. ¿Cuál es la recomendación? Mire, seque la cámara, o sea, ponga irrigante, seque la cámara y deje los conductos mojados. Es decir, la cámara no va a estar inundada como cuando vamos a usar rotatorio, sino que va a estar seca la cámara, pero sí va a haber irrigante entre los conductos porque me ayuda a la conducción de todo esto. De ahí, la patencia. Patencia, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado y con los videos que estuve revisando para la clase y todo, ahí hay unas escuelas que dicen, miren, patencia sí, 1000 veces, haga patencia, haga patencia, haga patencia. Trate de mantener permeable. Y hay otras que dicen, mire, no, esa escuela no está bien, usted no tiene que tocar para nada el ligamento periodontal. Así que uno tiene que tomar la decisión si me voy a quedar en 0 aquí o si me voy a ir a -1, -2. Yo les diría -1, sería lo máximo que deberían de llegar. Entonces, de 0 yo me puedo regresar. Y ahí ya me leyó que ahí está el ligamento periodontal. La patencia la podemos hacer hasta ese 0 también y de ahí nos regresamos para la parte, para la parte esa que nosotros queremos. Entonces, ¿qué recomendación de patencia les hago yo? Vayan a nivel 0. Yo no les recomiendo -1 y -2 ni nada de eso, aunque vayan a nivel 0 y de ahí se empiezan a regresar. Y cuando ustedes vayan de regreso, tendría que caminar como ustedes, como se mira aquí. El Morita trabaja perfectamente al punto 5. Es decir, si Morita dice punto 5, en la radiografía ustedes van a ver punto 5. Este Airpex que he estado utilizando estas últimas semanas, yo siento que si lo pongo a punto 5 me queda muy alta la preparación que he hecho. Entonces yo estoy en el Airpex, estoy trabajando al 0. Y lo estoy dejando la gutapercha más o menos en la medida punto 1 o punto 2. Creo que ahí me está funcionando bien. Lo voy a seguir utilizando y cuando ya nos toquen casos en clínica le voy a decir, mire, ¿se recuerda que en la clase les dije que trabajáramos al punto 1, al punto 2? O mire, nos vamos a regresar al punto 5 porque ya le agarré la onda al localizador.
Esto de la endodoncia es como estarse actualizando. Esto de los localizadores es, mire, usted tiene que conocer su localizador, como a los que les gustan los carros, que mire, usted sabe dónde hace los cambios, dónde acelera, dónde le quita, dónde, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, estos aparatos son como de aprenderlos a usar y generalmente la mayoría funcionan bien. De ahí, siempre rechequear la longitud de trabajo, que como les digo, es algo que yo digo, pero ¿en qué momento entendieron que ya no tenían que volver a hacer el rechequeo de la longitud de trabajo? Yo todas mis limas que entran al conducto, yo todas las conecto al localizador. Entonces, a veces cuando me pongo a trabajar, porque mire, ya no hay tiempo, yo lo voy a hacer, me dicen, mire, ¿y por qué se la conectó a todas? Porque así tiene que ser. Todas las limas tienen que estar trabajando dentro de la longitud de trabajo. Una bien importante es la batería. Es decir, la batería siempre tiene que estar lo más cerca del 100%. Si ustedes tienen una batería así, ese localizador no va a funcionar bien. ¿Para qué otra cosa me sirve el localizador? Localizar perforaciones. Eso es básicamente uno de los usos, así como, mire, sospecho que hay una perforación, páseme el localizador, lo colocamos y marca 0, es que ya la perforó. De ahí, otra cosa bien importante, y va en literatura, porque encontré los journals que dicen, mire, no afecta si usted mete una lima delgada. Mentiras, sí afecta. Y es bien claro que sí va a afectar, porque cuando yo estoy metiendo una lima dentro del conducto, lo que está haciendo, por ejemplo, cuando va la dentina estirando corriente lateral y dice, esto es dentina, aquí no está pasando la corriente, la resistencia no tiene nada que ver con la que está en el gancho. Entonces, mientras más apretada entre esa lima, más fácil es que la corriente trate de pasar. Si esta es muy delgada y queda bailando dentro del conducto, entonces esas mediciones no van a ser correctas. Así que, básicamente es, mire, si tiene que hacer medición con algo, la primera medición, hágalo con la lima anatómica. ¿Por qué? Porque es una lima que entra ajustada y puede entrar hasta la longitud de trabajo. Y entonces las corrientes eléctricas se van a empujar perfectamente. Cuando toque el ligamento, ya usted sabe que probablemente si la empuja no se va a ir, porque ya usted verificó que era una buena lima para esa parte. Si hay lecturas inestables, lo mejor es apagar el localizador, mover un poquito la lima, agregar, secar el conducto. A veces sirve humedecerlo, a veces sirve meterle algún tipo de quelante, sobre todo estos que vienen en crema, que me den un poquito de la conducción. Ustedes tienen uno en su equipo que se llama vamos a ver, no es Metapaste, se llama... no me recuerdo ahorita, pero es de la casa Meta. Es un quelante en gel. Ese les sirve cuando ustedes tengan mediciones erróneas en la parte esa. Ay. Y creo que nos vamos a quedar por ahí. Voy a dejarlo de radiología para la siguiente semana que hablo de aislamiento. Yo sé que probablemente hay dudas. Lo vamos a terminar de entender todo cuando lo hagamos clínicamente. Oye, de todas maneras, si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran saber, algo que no quede totalmente claro, siempre y cuando que no sea de cosas de ingeniería. O sea, si quieren meter así como, bueno, metámonos, pues lo podemos tratar de hacer, pero creo que no hay ni tiempo para eso. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, yo solo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a los métodos para la técnica de, o sea, ¿cómo se llama? La conductometría, ¿verdad? En la radiografía o en el localizador, cuando el localizador marca que ya está, por ejemplo, a 0 o a 0.5, pero cuando nosotros tomamos la radiografía, nos aparece clínicamente que todavía falta para llegar al ápice, se le hace caso, o bueno, nosotros tomamos como referencia mejor la radiografía o como el localizador de ápice. Wow, esa pregunta está buena. Mira, en radiografía puede ser que vas a tener una vista ortorradial, ¿verdad? Entonces puede ser que la lima esté fuera y el localizador te está marcando que estás fuera, ¿ya?
pero radiográficamente se puede ver como que estás corto. Pero eso quiere decir que probablemente tenga alguna otra salida, una salida lateral y no una salida en el vértice radiográfico. Así que ahí hay que tratar de angular la radiografía para ver si no está saliendo, ¿ya? Entonces, la respuesta corta sería ahí: tomar radiografías anguladas y verificas que el localizador esté equivocado. Si tenés sospecha de que sí hay una salida lateral, entonces le haces caso al localizador y te olvidas de que la radiografía tenga que quedar cerca del vértice radiográfico que se mira muy corta. Yo a mi localizador le creo en 95% de los casos. Si algún referidor me dice, mire doctor, esa quedó corta, mire, agarre el localizador, desobtúrela, agarre el localizador, mídala y usted se va a dar cuenta que ahí dice el localizador que hay que llegar. Si el localizador dice que estás fuera, generalmente estás fuera. Así que yo personalmente, pero esto es una opinión personal, yo le hago caso a mi localizador y no me importa lo que digan mis referidores o lo que digan en la universidad o lo que sea. Si yo miro que el localizador dice pasado y yo corroboro clínicamente que el localizador dice que estoy fuera, entonces yo me quedo corto radiográfico y no con el localizador. Oh, ok, gracias, doctor. El localizador tiene 90 y pico % de efectividad. Así que de hecho, yo soy una de las personas como que tomo una radiografía inicial y tomo una final. Yo, cuando a mí me refieren un caso, yo no estoy tomando radiografías intermedias, tengo que tomar una inicial y una final. Si hay algo que no me guste de mi obturación o algo así al final, entonces ya repito y toda la cosa, pero de lo contrario, yo hago todo el proceso confiando al 100% con mi localizador. Por eso mi localizador, yo no me meto con marcas así como este Airpex o el iRoot que algunos compraron. A mí me gusta irme con el mejor y ese es el J Morita y es lo que he tenido siempre, pero se me hace algo injusto como estar dando clases y decir, ni siquiera lo ha probado. El doctor dice que él ni siquiera lo ha probado. Entonces lo hablamos y les dije, mire, me comprometo a probarlo y voy a dar mi opinión. Hasta ahorita no me ha encantado el localizador este pequeñito, porque estoy acostumbrado a andar en un Mercedes-Benz, entonces pasarme a un Toyota, pues no es como muy gracioso para mí, pero creo que sí me podría acostumbrar y creo que en sus manos creo que va a funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí. Solo la última, doctor, disculpe, mañana usted va a estar en clínica solo para hablar de un caso. En clínicas, mañana es miércoles. No, mañana no bajo. Está el doctor Sotomora. Ok, gracias. O el viernes estaba la doctora Olguita. Mejor el viernes, gracias. Está bien. ¿Alguien más? Hoy no hay PIC, no hay nada. Vamos a juntar esta clase con el PIC de la otra semana. Probablemente vaya sobre 2 puntos. Es mi último PIC. Y de ahí vamos a la parte de parcial. El parcial, vamos a ver si cumple decanatura y es presencial. Así que les recomiendo a los que no están muy duchos que empiecen a leer porque ya no va a ser como antes. Y pues tengo mi grupo ahí, este grupo que siempre platica y pregunta y todo, pues sé que ellos van a entender muy bien las preguntas y todo, pero probablemente ya no va a estar como está revisando libros y todo, así que no se vayan a confiar, porque si ya tienen un revés en los otros ya saben que vienen un poquito más difíciles los exámenes, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas... Y si es doctor, si es presencial, ¿van a hacer preguntas así directas y va a ser más corto el examen o igual todas las 50 preguntas que nos ponen? Es que 50 preguntas es un examen normal. O sea, son varios capítulos, entonces 50 preguntas no se nos hacen exageradas, sobre todo haciendo falso verdadero o selección múltiple. O sea, yo en la universidad tenía exámenes de 80 preguntas en 1 hora y pico, pues, entonces, para nosotros no es como que sea un examen largo. Nosotros estábamos haciendo el mismo tipo de examen, solo que ustedes tuvieron la suerte que fue virtual, y por eso ahora tenemos una sobrepoblación de alumnos, que todos pasaron. Pero sí, probablemente sigan siendo las 50 preguntas, si esa es su pregunta. Ah, bueno, gracias. Ahora sí hay que leer y ahora sí hay que saberse las cosas.
No como antes, que estaban como paseando por la vida. ¿Ok? Por eso les digo, les advierto, lean lo que ya se les dejó, porque probablemente ahorita sí vamos a ver quiénes realmente estaban leyendo y quiénes no. ¿Ok? No como para asustarlos, es para que sepan, para no agarrarlos en fly que digan, voy a llevar a mi papá porque esto es incorrecto y me están haciendo algo terrible en mi vida y no quieren que yo sea un profesional. Pues ahora sí va a haber que leer. Pero todavía no me han dicho, mire, doctor, sí va a ser presencial. O sea, yo tengo preparado mi examen. No sé si va a ser en la computadora o si va a ser en papel. No lo sé todavía. Hasta ahorita, mañana me pongo a averiguar esa parte. Bueno, si sé algo, les cuento. Y si no, pues ahí miraremos las Ay, caras. sí, ahí nos avisa, doctor. Sí, no se preocupe. Bueno, pueden ir en paz. La misa ha terminado. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, doctor.